Hola muchachos, aquí estoy haciendo el ejercicio número uno del trabajo en equipo para que lo puedan revisar durante la semana, ya que les recuerdo que este jueves tenemos nuestra segunda evaluación, ¿ya? Entonces la primera pregunta era hacer una aproximación de una área con una función determinada. Espero que se vea, aunque ustedes tienen el ejercicio escrito en el cuaderno. F de x igual a x menos, perdón, f de x igual a x por e elevado a menos 0,3x. Primero hay que construir la tabla de valores. La tabla de valores la vamos a usar con la calculadora. Todos ustedes ya saben usar la calculadora, así que no tengo mucho problema con ello. Yo en este instante de todas maneras te voy a mostrar cómo hacerlo. En esta calculadora, que es la Casio FX 570, tiene un menú. Este menú, en la opción 7 es la que me genera la tabla de valores. Primero tengo que ingresar la función. La función se llamaba x por e elevado a menos 0,3x. Las variables x se colocan con el color alfa. Entonces, alfa, y voy a buscar la letra x que está por aquí abajo, en esta calculadora, x por, ¿no es cierto? La exponencial está al ladito del logaritmo natural. El logaritmo natural está arriba, ¿ya? Entonces, como está arriba, es una chief exponencial, ya no sé si se alcanza a ver, de ahí, y menos 0,3 por x, ¿no es cierto? Por x. Ahí está. Espero que se alcance a ver cómo queda escrito, ¿ya? Entonces ahora yo le voy a hacer un igual. Por lo tanto, la calculadora me va a pedir el primer valor de inicio de la tabla de valores. Habitualmente uno Entonces, comienza valor con inicial 0, valor final 11. Y voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4, de 1 en 1. No voy a hacer de 2 en 2, no, de 1 en 1. De 1 en 1, paso 1. Entonces me arrojó la tabla de valores. ¿Ya? La tabla de valores. Entonces la voy a anotar. Y el primero dice que es 0, ¿no es cierto? El segundo dice que es 0,740. Voy a ocupar 3 decimales para una cosa de aproximación. El tercero me da 1,097. El otro me da 1,219. El otro me da 1,204. El siguiente me da 1,115. El siguiente me da 0,991. El siguiente me dio 0,857. El otro me da 0,725. El otro me da 0,604. El otro me da 0,497. Y el siguiente me da 0,405. Entonces yo aquí ya tengo anotados los valores que me arrojó la calculadora con la tabla de valores. Por lo tanto, voy a tener que graficar. El concepto de graficar, nosotros colocamos en el eje de las X los valores que tú declaraste en ella. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11. Que fue los valores que colocaste en la tabla de valores. Ahora, los números que me arroja la función son relativamente pequeños. Estamos hablando de 0, 0,7, 1. Y mira que el más grande más o menos me dio 1,2. El otro fue 1,1, 0,9, 0,8 y fue descendiendo hasta 0,4. Entonces, por una cuestión de efecto que más o menos se represente, yo voy a colocar el valor más alto primero. O sea, por aquí más o menos voy a poner 1,2, incluso voy a poner 1,3, más o menos, ya. Por ahí, 1,3, aproximado, más o menos una escala. Eso quiere decir que más o menos yo voy a tener aquí valores como, primero, el 0 se fue con el 0, lo voy a hacer con el plumón rojo, aquí, 0 con el 0, ahí. Después se fue el 0,07, 0,07, más o menos ahí 1,3. Voy a colocar por aquí el 1, para ir teniendo como un rango de referencia. Entonces ahí tengo el 1. Eso quiere decir que el 0,7
me quedó por acá, más o menos 0,7, ahí, ¿ya? Entonces el siguiente punto se marcó aquí, en 0,7, ¿ya? El siguiente punto se marca en el 1,09, o sea, un poquito más arriba. A lo mejor tampoco es tan necesario colocar los valores de la tabla, pero sí más o menos un cachito más arriba. También te sugiero de que le hagas como los puntitos para ir indicando, ¿no es cierto?, el valor que alcanza. Después con el 3 me dio 1,2, o sea, un poco más arriba ya acá, aquí. Con el 3, ¿no es cierto?, tú vas a tener un cuaderno de matemáticas que está cuadriculado. Yo en este instante tengo la pizarra y esta pizarra no está cuadriculada. Entonces yo estoy haciendo como bien, bien aproximado. Este es el 1,2. ¿Ya? Después en el 4 me dio 1,209, un poquito más abajo. Entonces yo voy a colocar el siguiente valor un poquito más abajo. Pero recuerda que esto tiene que ser bien cuidadoso, porque de lo contrario tú no te vas a poder dar cuenta cuando construyas los rectángulos que nos permiten hacer el cálculo de la aproximación del área. Con el 5, 1,1, ya empezó a bajar. 1,1, 0,9, 0,8. Entonces tú, como ya te das cuenta de que esos valores comienzan a descender, entonces yo el 5, 1,1, más o menos casi a la altura del 2 más o menos, pero un poquito más arriba. Aquí el 5, ¿no es cierto? Más o menos ahí. ¿Ya? Después 0,9, debajo del 1. Con el 6 me dio 0,9. Por ahí más o menos, ¿ya? Para que le comience a dar como la forma. Pues 0,8 y empieza a bajar. 0,8, ¿no es cierto? Aquí en el 807, 0,7, un poquito más abajo de este. ¿Ya? Ese es el número 8, en el octavo por acá abajo, ya bajó. Y ahí después la cosa siguió bajando. Vamos. Entonces, cuando hagan las gráficas, ten presente muy bien cómo se ven los números. Y ahora voy a unir, ¿no es cierto? Voy a unir. Voy a unir los puntos para tener la figura a la cual se le desea calcular el área. Perfecto. Entonces voy a hacerlos segmentados para tener una referencia. Ya, ahí estoy. Bueno, ya. Con tu cuaderno de matemáticas, estos valores te van a salir, pero perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este 7 lo vamos a correr un poquito para allá, para que se note bien que ahí está el 7. El 8 lo voy a poner aquí. El 9, el 10, ¿no es cierto? Y el 11, ¿ya? Y el 11, generalmente, bueno, en este instante no me interesa mucho, puesto que el intervalo que me pedían era hasta 10. ¿Ya? Voy a tener un segundo. Te voy a volver a explicar de cómo se construyó la gráfica. Primero, obviamente tengo la función y el uso de la calculadora. El uso de la calculadora en clase la hemos revisado, así que por favor aprovecha de la oportunidad que tengas del uso de la calculadora. Vamos a generar los valores y en una escala aproximada que más o menos refleje los valores que a ti te dieron. Entonces yo generé una escala, fíjate que aquí yo estoy en una pizarra que no tiene cuadriculado, así que yo hice una escala personal y acá la otra escala no tiene coincidencia con la escala de acá. Pero sí yo me fijé en el valor más alto de la tabla de valores. Entonces así yo voy a poder hacer una gráfica un poco más fiel a cualquier gráfica que a lo mejor tú hagas a través de una aplicación. En el siguiente proceso te voy a indicar cómo hacer el cálculo de la aproximación del área entre la curva y la función. Ya, ahora ya tenemos la gráfica construida y con los valores correspondientes. Ahora, en el ejercicio decía que se tenían que tener 8 particiones. Para el cálculo de particiones, me decían que el intervalo a la cual yo tenía que generar ese número de particiones era desde el 2 hasta el 10. Por lo tanto es entre el 2 y el 10
el sector donde yo quiero calcular la aproximación del área. Para calcular el ancho de cada partición, yo voy a tomar el 10 menos el 2, que vendría siendo el más alto, menos el más pequeño dentro del intervalo, dividido por el número de particiones que a mí me pidieron. En la guía, en el ejercicio dice 8, por lo tanto son 8 las particiones. Si yo hago el cálculo aritmético me da 8 partido por 8, que quiere decir que el ancho de cada rectángulo que tengo que construir es de una unidad. De ahí yo saco cómo voy a hacer la subdivisión y cuántos rectángulos voy a construir. Entonces, sería ancho 1, o sea, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, etc. Ese es el ancho. Ahora, para visualizar mejor aún lo que es el rectángulo que me permite encontrar el área, yo cuando construya voy a tener aquí el primer rectángulo, es el de a partir del 2. Por lo tanto, fíjate cómo lo voy a hacer. Aquí tengo la altura y el punto está en un sector de la gráfica que va en aumento. Por lo tanto, la línea para cerrar el rectángulo la voy a dibujar hacia la derecha. Por lo tanto, aquí voy a tener mi rectángulo, el cual yo voy a tener mi primera rectángulo para aproximar el área de la región. Es súper relevante de que tu escala que tengas en el eje de las Y sea más o menos acorde para que yo me pueda dando cuenta. Por ejemplo, aquí yo tenía en el valor 2 1,09. Entonces, como son valores tan chiquititos, entonces yo te recomiendo que distribuyas de una manera visible los valores. Por ejemplo, para el siguiente rectángulo, fíjate que el punto, tengo dos puntos, uno casi en la cima y otro que está evidentemente la función decreciente, va cayendo. Por lo tanto, la línea la voy a trazar hacia la izquierda. Y ahí yo voy a tener su rectángulo. Ahí voy a tener su rectángulo que me va a permitir calcular. Si yo trazo hacia la derecha cuando va descendiendo la función, entonces yo voy a tener un rectángulo por encima de la figura. Y no es posible. O sea, es posible, pero tendría que yo calcular todos por encima, lo que se llama por exceso. Yo en este instante estamos haciendo el método por defecto. Entonces, este punto está en la parte de va decreciendo la función, por lo tanto trazo hacia la izquierda. Y ahí obtengo su rectángulo. Trazo hacia la izquierda, porque va decreciendo. Fíjate que incluso podría haceros todo al tiro, porque yo en este instante ya sé que la curva va descendiendo. Hubiese sido distinto si que la curva va ascendiendo. Entonces yo tengo aquí, ¿no es cierto? Y los voy a contar. Yo voy a tener a partir del intervalo 0, 2, o sea, de partir del intervalo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ah, pero ¿por qué me sobra 1? Porque hasta el 11, no puede ser hasta el 11 puesto que el intervalo llega hasta el 10. Así que yo lo voy a borrar. Ese no me sirve. O sea, me sirve, no me lo piden. Me piden desde el 2 hasta el 10. Y ya tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tramos. Entonces yo aquí por comodidad voy a tener el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5, el área 6, el área 7 y el área 8. ¿Ya? Ahora, fíjate que es una aproximación, porque todos estos tramos de arriba son pérdida. Yo no logré llegar hasta el rectángulo hasta arriba. ¿Cómo lo voy a lograr? Si es que yo mejoro o defino una nueva partición, por ejemplo de 0,5 en 0,5, pero el ejercicio me pedía que yo tenía que tener 8 particiones solamente, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí este momento, de aquí, ¿ya? Voy a borrar. Entonces, el área bajo la curva, que está limitada por la curva y el eje de las X, su aproximación, lo que estamos haciendo es una aproximación, no va a ser realmente el área porque yo tendría que hacer más subdivisiones. Es la suma del área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 más el área 6
más el área 7 y más el área 8. Como ves, son hartos rectángulos, de ahí viene el nombre que se llama de agotamiento. Imagínate que si yo tuviese subdivisiones de 0,1, 0,1, sería bien tedioso. Entonces ahora voy a tener que determinar, ¿no es cierto?, cómo calcular el área 1. El área 1, yo en este instante tengo que definir cuál es la base. Es un rectángulo y todos los rectángulos es la base por la altura. Por lo tanto yo tengo base 1, ¿no es cierto?, base 1. Y la altura, bueno, la altura la voy a mirar gracias a la tabla de valores. O sea que en este instante la altura es 1,097. Entonces el área de esto es 1,097 por 1, que vendría siendo la primera área. La segunda área. Ahora yo tengo que definir y tengo que mirar el dibujo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Parece ser el del 4. El número 4 es el que me dio la altura, porque el número 3 se salía de la región, de la curva. Entonces yo con el número 4, entonces voy a mirar el número 4 en mi tabla de valores. Aquí está el número 4, ¿no es cierto? Ahí está el número 4. Yo tendría que decir 1,204 por 1, ¿no es cierto? Porque yo tengo la altura de ese rectángulo, que es el lado izquierdo. Para el área 3, ¿cuál es la altura? La del 5. La del 5. Entonces voy a mirar mi tabla de valores. Por eso es relevante tener la tabla de valores aquí al ladito para ir mirando. La del 5 sería 1,111 más, ¿no es cierto?, 1,115 por 1, ¿ya? Ese es el área 5. Perdón, ese es el área 3, ¿no es cierto? Ya llevo el área 1, el área 2, el área 3. Y así tengo que completar todos. ¿Ya? Voy a escribir aquí abajo porque me está quedando espacio, poco espacio. Entonces el área 4. ¿Cuál es el área? El área 4 es esta. Entonces, ¿cuál vendría siendo la altura? La altura, ¿es con el 5 o es con el 6? Tú me indicas. Sí, es con el 6. ¿Por qué? Porque en ese instante, si yo miro la figura, toca a la función, porque con el 5, si bien toca, pero el rectángulo queda por arriba, no, tiene que quedar por abajo. Entonces con el 6 me da 0,991, o sea, sería 0,991 por la base, y la base es 1, la base es 1. ¿Ya? Después van a tocar más el siguiente rectángulo, ¿no es cierto? Yo llevo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. El quinto es con el 7, es con el 7. Entonces sería 0,857 por 1 más 7. Y me queda uno más. 1, 2, 3, 4, 5. El 6. El 6 es con el 8. Es con el 8. 0,725 por 1. ¿Ya? Y por último, el 9. Es el séptimo, ¿no es cierto? Aquí me voy a escribir aquí abajito. 0,9 con el 9, 0,604 por 1 más, ¿no es cierto? Y el último parece ser con el 10, que vendría siendo 0,497 por 1, ¿ya? Entonces, resumiendo, yo construí el rectángulo, me fijé cuál de ellos tocaba la curva y si que la curva iba creciendo en ese instante o decreciendo. Por lo tanto, yo puedo establecer el valor, la base por la altura. La base por la altura. Fíjate que en este instante la altura fue del lado izquierdo. Por lo tanto, yo aquí tengo cada uno de los valores. Esta vendría siendo el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5, hasta completar las 8 áreas. Y esto te va a dar un valor aproximado, ¿no es cierto? Un valor aproximado. Lo vamos a hacer con la calculadora porque lo más probable es que se nos complique, ¿no es cierto? Entonces voy a ingresar a la calculadora los valores. Ya, voy a cambiarme modo 1. Entonces, 1,097 por 1 más 1,204 por 1 ¿ya? Más 1,115 por 1 más, espero no equivocarme, 0,991 por 1 más
0,857 por 1, más 0,725 por 1, más 0,604 por 1, más 0,497 por 1. Voy a revisarlo, lo que ingresé en la calculadora, no me vaya a equivocar. Entonces voy a tener, déjame mirar, por si acaso, porque uno siempre tiene que estar revisando los valores que están escritos correctamente. Entonces voy mirando 1,97, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí, 1,97 por 1, perfecto. 204 por 1, perfecto. 115 con 1, perfecto. 0,91, perfecto. 0,857, perfecto. 0,725, perfecto. 0,464, perfecto. Y 0,497 por 1, perfecto. Igual, ¿no es cierto? Entonces yo en este instante me arrojó una área aproximada de 7,09. ¿Ya? 0,79. Eso es una aproximación del área. Seguramente el área es un poco más, pero es una aproximación de una subdivisión de 8 rectángulos. También la calculadora te lo pudo haber entregado en decimal, o sea, en fracción, así, ¿ya? Pero la fracción no es un representativo, a lo mejor, fácil para leer. Entonces, la misma tecla que dice SD me transforma a decimal. Por eso yo supe que me dio 7,09. Entonces, revísalo nuevamente. Seguramente en la tarea va a ser otra función. Así que este es un método de aproximación por agotamiento. Que te vaya súper bien en la siguiente tarea.